Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana 11 continuamos con la experiencia de aprendizaje número 3 y siguiendo la ruta de esta experiencia nos toca trabajar la actividad 2. Recordemos un poquito de qué se trata nuestra experiencia de aprendizaje. Se trata de elaborar formas que protejan el cuerpo de los rayos UV empleando materiales amigables con el medio ambiente. Entonces, en la primera actividad, es decir, en la semana 10, partimos desde el desafío. Formularon el desafío y luego ingresaron a la primera fase de la metodología de Design Thinking, que fue empatizar. Entonces, dentro de esta fase empatizar, ustedes han aplicado la técnica de la entrevista para poder conocer a los usuarios y usuarias. Ahora nos toca en esta segunda actividad definir el problema de las personas aplicando la metodología de Design Thinking. Bien, recuerden que los materiales y la información más detallada la pueden encontrar en la plataforma Aprendo en Casa, así que te invito a revisarla. Bien, ¿cuál es el propósito de esta segunda actividad? Definir el problema a las necesidades a partir de la información recogida, como les decía, en la fase empatizar a través de la técnica de la entrevista. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la técnica del mapa de la empatía. Es decir, en esta fase, definir, vamos a aplicar la técnica del mapa de la empatía, el punto de vista y formulación de la pregunta ¿cómo podríamos? Entonces nos informamos para dar inicio a esta fase de definir. Esta semana nos corresponde esta fase de definir el problema o la necesidad con base a toda la información escrita o grabada de las entrevistas que has realizado en la clase anterior. Utilizaremos una técnica muy importante que ya le hemos trabajado anteriormente para poder sintetizar la información obtenida, que es el mapa de la empatía. Primero, lo que vamos a hacer es trasladar toda la información a tarjetas pequeñas de cartulinas o papel, o también los post-it o notas adhesivas, que también se les conoce, para poder trasladar la información de la entrevista a todas estas cartulinas o pequeñas cartulinas o post-it y pegarlas. Puedes pegarla en tu pared o en una pizarra o en un espacio que tengas disponible en casa sin ningún orden. Es decir, trasladas toda la información de la entrevista en cada uno de estos papelitos y los pegas. ¿Ok? Pegamos toda esta información, cada una de la información que hemos obtenido de la entrevista, para luego organizarlo en el mapa de la empatía, que más adelante voy a explicar. Este mapa de la empatía va a permitir visualizar lo que dicen los usuarios, lo que hacen los usuarios, lo que piensan y sienten, es decir, las personas que has entrevistado. Para ello, para que puedas elaborar tu mapa de la empatía, puedes emplear cartulina o también lo puedes hacer mediante un archivo digital. ¿Cómo lo vas a hacer? Es un cuadro, trazándolo en 4 cuadrantes, donde debes pegar las tarjetitas que contengan la información escrita de las entrevistas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del mapa de la empatía, donde vamos a sintetizar la información de las entrevistas. Ahora nos toca aplicar el mapa de la empatía a la información que recogimos. Consideremos los 4 elementos claves, que dicen, que piensan, que hacen, que sienten. Escribamos en post-its o tarjetas de cartulinas o papel en relación con lo que piensan, dicen, hacen y sienten las personas acerca de sus experiencias sobre protegerse de los rayos UV solares y de su opinión del cuidado del medio ambiente. La información que yo he obtenido de las entrevistas van a ir en este mapa de la empatía. Previamente yo ya he
trasladado a cada uno de los post-it o papelitos de colores la información. Entonces ahora lo voy a ordenar. Yo tengo acá dos pequeños ejemplos, tú lo vas a llenar con toda la información que tengas. En el que dice, aquí, en este espacio, aquí pegarás las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes, es decir, la información de la entrevista. Por lo menos 5 post-its o papelitos de colores. Por ejemplo, aquí yo he puesto en el que dicen mis usuarios, dicen aquí, tienen temor de exponerse al sol a mediodía, siempre sale protegido con sombrero y gafas cuando sale durante el día, y así podré ir llenando con las frases que llamaron más mi atención de lo que dicen mis usuarios. En el que piensa, aquí pegarás aquello que puedas inferir de los diálogos, es decir, de las entrevistas que has realizado. En el que hace, aquí pegarás los apuntes sobre lo que pudiste observar durante las entrevistas, o en caso de las personas cercanas, de lo que hacen en la vida real, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Más allá de lo que dicen, ¿qué es lo que hacen? Bien, y aquí en el que siente, aquí pegarás los apuntes sobre las emociones que pudiste percibir. Sin embargo, si no estás seguro, no hay problema. Puedes dejar este espacio en blanco, pero no. ¿Podemos llenarlo? Sí lo podemos hacer, porque a través de la entrevista yo obtengo mucha información. Así que puedo aquí también llenarlo, ¿de acuerdo? Lo llenamos también con esas emociones que yo he percibido de estas personas que he entrevistado. Muy bien, entonces cuando ya tienes listo tu mapa de la empatía, vamos a pasar a redactar el punto de vista o POV. A partir de la síntesis realizada, seguramente hemos identificado las necesidades que tienen las personas para protegerse de los rayos UV. Entonces ahora vamos a definir el problema en forma más precisa, con las ideas más claras y también considerando las revelaciones que surgieron. Para ello formularemos el POV, punto de vista, que en sus siglas en inglés es Point of View. A fin de crear un punto de vista único, tendremos que completar la siguiente oración. Aquí es importante, chicos y chicas, tener en cuenta los tres aspectos: usuaria o usuario, la necesidad que tiene este usuario o los usuarios o usuarias y el por qué, o sea, el insight o revelación. Vamos a utilizar esta estructura para poder determinar el punto de vista. Completamos. Yo he puesto un ejemplo, obviamente tú lo vas a completar después de haber realizado tu mapa de la empatía con toda la información obtenida de las entrevistas. Vamos a pasar entonces aquí a redactar el punto de vista. Yo he puesto un ejemplo: usuario o usuaria, o los usuarios también, porque he entrevistado a más de una persona. Entonces, yo en este caso he entrevistado a los vecinos de mi comunidad. Es un ejemplo. Los vecinos de mi comunidad necesitan, ¿cuál es la necesidad que yo he podido sintetizar, he podido inferir en todo lo que he puesto en el mapa de la empatía? Aquí, los vecinos de mi comunidad necesitan usar productos que los protejan de los rayos UV utilizando materiales amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque quieren cuidar su piel de las enfermedades. Entonces, este es un ejemplo que estoy seguro que te va a ayudar. Vamos ahora con la otra parte, que es la formulación de la pregunta. Aquí ya tenemos el problema definido. Ahora vamos a pensar en cómo podríamos resolverlo. ¿Cómo podríamos resolverlo? Entonces, en este caso, el cómo podríamos consiste en resolver
el desafío haciendo esta pregunta del cómo podríamos. Cada palabra de la pregunta debe estar pensada para que las personas no sientan miedo a proponer ideas, ¿no?, en la siguiente fase. Por el contrario, para estimular la resolución creativa del problema y también satisfacer las necesidades. Bien, entonces aquí empezamos con la pregunta inicial. Esto ya también lo hemos visto anteriormente. Con otro ejemplo, ahora les voy a explicar. Pregunta inicial: ¿cómo podríamos hacer? En este caso, mi usuario o usuarios han sido los vecinos de mi comunidad. La necesidad que hagan uso de productos que los protejan de los rayos UV utilizando materiales amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque quieren cuidar su piel de enfermedades. ¿Okay? Entonces aquí ya tengo la pregunta, ¿cómo podríamos? Y lo redacto ya completo en una sola oración. ¿Cómo podríamos hacer que los vecinos de mi comunidad hagan uso de productos que los protejan de los rayos UV haciendo uso de materiales amigables con el medio ambiente porque quieren cuidar su piel de las enfermedades? Bien, entonces ahora ya tengo lista la pregunta para poder pasar a la siguiente fase y poder trabajar de manera cooperativa para buscar ideas de solución. Listo, chicos y chicas, entonces no olvidemos al inicio y al final leer nuestro criterio de evaluación para saber qué es lo que cuál es el reto de hoy. Crear una propuesta de valor continuando con la definición del problema a partir de organizar y sintetizar, que es lo que hemos hecho, organizar la información y sintetizar con el mapa de la empatía, ¿no?, la información que hemos obtenido de la primera fase de empatizar. Bien, aquí marcarás si lo has logrado, si estás en proceso y qué necesitas hacer para mejorar tus aprendizajes. Muy bien, chicas y chicos, ya saben que finalmente tienen que guardar tus evidencias en el portafolio, ya sea físico o virtual, y que esos insumos te van a ayudar a realizar las siguientes actividades. Espero que les haya ayudado a reforzar un poquito más este video y es todo por hoy. Cuídense mucho.